Veamos ahora algunas clasificaciones y definiciones acerca del abdomen agudo. Como definición podemos decir que el abdomen agudo es un síndrome de múltiples causas. Está caracterizado por dolor abdominal intenso y compromiso general del paciente. Algunas definiciones incluyen también el tiempo de evolución no mayor de una semana. Sin embargo, hay patologías de abdomen agudo que pueden recidivar o que son progresivas. No siempre se tiene en cuenta este tiempo. Generalmente está asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica urgente por existir un riesgo inminente para la vida del paciente. Las causas del abdomen agudo se pueden dividir en causas médicas y causas quirúrgicas. Para poder entender un poco acerca de el desarrollo del dolor abdominal en el abdomen agudo, debemos de tener en cuenta parte de la anatomía del desarrollo del intestino primitivo. Se conoce que luego de la tercera semana de gestación, el intestino primitivo se divide en un intestino medio, anterior y posterior. Además, que las fibras aferentes que acompañan a la irrigación proveen inervación sensorial a los órganos intraabdominales y al peritoneo visceral. Que el peritoneo parietal, la pared abdominal y los tejidos blandos retroperitoneales reciben inervación somática de raíces nerviosas segmentarias. Veámoslo en un cuadro. Antes de ello, en cuanto al intestino primitivo, aproximadamente a los 16 días, como dice en esta lámina, el saco vitelino, que se va a formar como una bolsa, que se encuentra adherido a parte de la placa neural, se va a invaginar, como que esta bolsa va a comprimir la cavidad amniótica, como que se va a introducir dentro de la cavidad amniótica, de tal forma que la bolsa quede unido por un intestino medio, aproximadamente a los 18 días. De manera que vemos que el saco vitelino, conforme se va introduciendo a la cavidad amniótica y cerca a la placa neural, se introduce y forma una unión a nivel de un intestino medio. Y que además va a haber una porción anterior a través de una porta intestinal anterior y una porción posterior a través de una porta intestinal posterior. Que aproximadamente a los 22 días ya va a estar formado un intestino anterior, intestino medio y un intestino posterior. A nivel del intestino anterior vamos a tener las yemas del hígado, el pulmón, la faringe y la tiroides. Ya casi al finalizar el primer mes están bien formados intestino medio, intestino posterior e intestino anterior. Este es el cuadro al que me hice referencia. La inervación aferente va a acompañar a la irrigación de cada órgano. Ya habíamos dicho que casi de la tercera a la cuarta semana de gestación, el intestino primitivo va a estar dividido en intestino medio, intestino anterior y intestino posterior. Y que cada parte de este intestino primitivo va a dar origen a una víscera. En el intestino anterior se va a formar desde la faringe, esófago, estómago, duodeno hasta su tercera porción. Y que esta zona, que es el estómago y duodeno, va a estar irrigado por el tronco celíaco. El tronco celíaco va a estar acompañado de inervación aferente. La irritación de esta inervación va a provocar dolor localizado a nivel epigástrico.
En cuanto al intestino medio, las vísceras formadas van a ser el duodeno a partir de su cuarta porción hasta la mitad proximal del colon transverso, irrigado por la arteria mesentérica superior, acompañado de inervación aferente, cuya irritación producirá dolor periumbilical, y que el intestino posterior dará origen al colon de la mitad distal del colon transverso hasta el recto, irrigado por la mesentérica inferior, y que su irritación o inflamación de la inervación aferente producirá un dolor suprapúbico. Esta localización de dolor, estamos hablando de un dolor enteramente visceral. De forma que podemos estudiar los tipos de dolor en un abdomen agudo. Tenemos que los tipos de dolor abdominal pueden ser visceral, somático o referido. El dolor visceral, que es el que vimos en el cuadro anterior, que puede ser epigástrico, periumbilical o suprapúbico, dependiendo de los nervios que vayan acompañando la irrigación de los órganos. Este dolor visceral es un dolor poco definido, sordo, mal localizado, que como ya dije puede ser epigástrico, periumbilical y suprapúbico, y que no lateraliza muy bien. En términos generales se dice que cuando hay compromiso medial es compromiso de vísceras peritoneales, y que cuando hay compromiso lateral va a comprometer vísceras retroperitoneales. Existe otro tipo de dolor que es el dolor somático. Este dolor es agudo, intenso y localiza. Se va a ubicar en relación a la víscera que se encuentra afectada, se va a grabar al movimiento y generalmente se va a acompañar de contractura muscular. Este dolor sigue el trayecto de fibras cerebroespinales desde D6 a L1. Un tercer tipo de dolor es el dolor referido, producto del compromiso de ramas nerviosas descendentes a nivel de la cervical 3, C4 y C5. Van a estimular la superficie peritoneal del diafragma y por irritación va a generar dolor a nivel del hombro, que puede ser ipsilateral o contralateral al órgano afectado. Antes de ver la etiología del dolor abdominal, quiero hacer un pequeño ejemplo acerca de los tipos de dolor. Tenemos, por ejemplo, en el caso de un abdomen agudo por apendicitis. Este dolor en la apendicitis va a comenzar como un dolor mal localizado a nivel periumbilical. ¿Por qué? Porque la víscera afectada, que viene a ser el ciego, el apéndice, se encuentra a nivel del intestino medio, cuya irrigación se da a través de la arteria mesentérica superior. Entonces tenemos un dolor visceral mal localizado periumbilical. Conforme pasan las horas, el dolor ya no va a ser solo visceral, sino que va a comprometer el peritoneo parietal, de tal forma que se va a convertir en un dolor somático que localiza. Entonces, conforme pasan las horas en una apendicitis, lo que vamos a tener es un dolor localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha. De esa manera se explica cómo es que se produce el dolor en este cuadro de apendicitis, que inicia como un dolor visceral y que se continúa en el transcurso de las horas como un dolor somático localizado a nivel del apéndice en la fosa ilíaca derecha. Ejemplo del dolor referido lo tenemos en cuadros como por ejemplo de la colecistitis aguda. En la colecistitis aguda va a haber irritación a nivel del hemidiafragma del lado derecho,
Y esta irritación peritoneal de la capa peritoneal que recubre el diafragma va a generar un dolor a nivel del hombro. Se observan lo mismo también en los posoperados después de una laparoscópica, como se inyecta aire o CO2 dentro de la cavidad abdominal. Este aire va a irritar el peritoneo parietal a nivel diafragmático y produce generalmente dolor a nivel de hombro o de la espalda. Veamos la etiología del dolor abdominal. La causa del dolor abdominal puede ser abdominal propiamente dicho o extraabdominal. En los casos de abdominal propiamente dicho tenemos, por ejemplo, por enfermedad de víscera hueca, tales como la obstrucción intestinal, la colitis ulcerativa, la diverticulitis o en caso de la intussuscepción. O puede ser por inflamación del peritoneo. Allí tenemos la úlcera péptica perforada, la apendicitis, la colecistitis complicada, una ruptura de embarazo ectópico, también puede ser una pancreatitis complicada, divertículo perforado o perforación de víscera hueca en general o peritonitis primaria también. Una tercera causa puede ser la enfermedad vascular. A la cabeza tenemos la isquemia mesentérica por oclusión de la arteria mesentérica o aorta abdominal. Una cuarta etiología es la torsión de estructuras de sostén, siendo la causa principal las bridas y adherencias, pero también puede darse en casos no tan frecuentes de torsión del mesenterio o torsión de quiste de ovario pediculado. Tenemos las principales causas del dolor abdominal. El dolor es extraabdominal, puede ser un dolor referido, que es, como ya dijimos anteriormente, que sigue el trayecto de los nervios de C3 a C5, o un dolor de origen metabólico causado, por ejemplo, en los casos de uremia o acidosis metabólica o intoxicación por fármacos o de toxinas. El dolor puede ser además neurógeno cuando es producido por un compromiso medular o radicular, una lesión a nivel de la médula. Asimismo, el dolor extraabdominal puede ser psicógeno, en este caso es cuando el paciente somatiza un dolor. En cuanto a la clínica, la clínica del abdomen agudo va a ser predominantemente el dolor abdominal intenso. Se puede encontrar además asociado a la palpación un signo de rebote positivo, que son lo más característico de la clínica del abdomen agudo. El dolor abdominal puede tener algunas características específicas. Por ejemplo, ser cólico, producto de lesión o alteración a nivel de una víscera hueca o por contracción intensa de la víscera. Puede ser tipo ardor, urente, es generalmente irritación de mucosa, que puede ser de esófago en el caso de esofagitis o de estómago en el caso de una gastritis. Puede ser un dolor gravativo de tipo presión, pesadez, es generalmente por distensión progresiva de órgano sólido. O puede ser penetrante, un dolor tipo hincada, que se presenta sobre todo en lesión de víscera hueca. Además del signo de rebote a la palpación, la exploración física debe incluir una inspección sistemática de orificios herniarios, sobre todo buscar pequeñas hernias que a la ectoscopía no se ven, por ejemplo la hernia crural, que es frecuente en mujeres. También hacer un tacto rectal. Si hay dolor, puede indicar patología anexial en la mujer.
En cuanto a los exámenes auxiliares, es básico realizar un hemograma, hemoglobina, hematocrito. Si encontramos un hemograma con leucocitosis y desviación izquierda, esto quiere decir que hay un proceso infeccioso y debe tratarse de un abdomen agudo infeccioso, que probablemente sea quirúrgico. Si hay un descenso en la hemoglobina o en el hematocrito, en controles seriados, es posiblemente que se trate de hemoperitoneo o de un sangrado de víscera sólida. El examen de orina es importante para descartar infección urinaria. La infección urinaria también es una causa de abdomen agudo médico. Las amilasas y las lipasas están indicadas para el diagnóstico de pancreatitis aguda. En la radiografía simple de abdomen podemos encontrar los niveles hidroaéreos que nos podrían estar indicando una obstrucción intestinal o aire en las cúpulas diafragmáticas en la radiografía de pie que nos estaría indicando un neumoperitoneo. En la ecografía hay signos específicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, como son el edema de pared, una pared mayor de 5 milímetros, ya nos está indicando edema, o signo de doble imagen de pared de vesícula biliar, también nos está indicando una colecistitis aguda, la presencia de cálculos, la presencia de ecos internos o de una bilis con ecos internos o también de pus. Son signos que pueden verse en la ecografía. Además nos ayuda en los casos de cuando no se cuente con una tomografía para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Se va a ver un edema del órgano del páncreas que puede alcanzar a 3-4 veces su tamaño normal. En algunos casos es posible ver también el apéndice como un órgano inflamado con un doble contorno. En conclusión, la ecografía de urgencia puede diagnosticarnos colecistitis aguda, aerobilia en casos de una fístula colecisto-duodenal, un tumor hepático, pancreatitis aguda, la ruptura de vaso, un absceso o una ruptura de embarazo ectópico. La tomografía nos va a ayudar a poder dar el diagnóstico también en el caso de colecistitis aguda, en los casos de pancreatitis, también puede diagnosticarse pielonefritis, abscesos intraabdominales, procesos inflamatorios, plastrones apendiculares o plastrones diverticulares. Asimismo, la apendicitis, que se va a ver con un cuadro inflamatorio en fosa ilíaca derecha, diverticulitis, también es muy útil en los casos de trauma abdominal cerrado. Se puede observar el hemoperitoneo o colecciones en los espacios de Morrison o laceración hepática o esplénica. Y en lesiones traumáticas de vaso. Otro estudio importante es también el lavado peritoneal. Se dice que si instilamos al hacer una paracentesis, un suero fisiológico y tenemos como resultado del examen más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, esto ya es diagnóstico de hemoperitoneo. Y finalmente, si después de todos estos exámenes tenemos alguna duda diagnóstica, también se puede realizar una laparoscopía para obtener el diagnóstico del abdomen agudo. En cuanto a su clasificación, podemos distinguir que el abdomen agudo es de 4 tipos: inflamatorio, hemorrágico, obstructivo o traumático. En el caso de inflamatorio o infeccioso, o también son los casos de la peritonitis, es producido por las 3 causas más frecuentes: apendicitis, colecistitis y diverticulitis. Los abdómenes agudos hemorrágicos los vamos a tener en casos de trauma abdominal, embarazo ectópico,
caso de ruptura espontánea de hígado, en general, en realidad es la ruptura espontánea de tumor hepático. O puede ser por ruptura de aneurisma de aorta. Obstructivo, en los casos de obstrucción intestinal por bridas y adherencias, vólvulos, a la cabeza el vólvulo del sigmoides, o en cáncer de colon también. Actualmente, como ya se están haciendo más frecuentes los traumas, los accidentes de tránsito o la violencia social, actualmente hay también en la clasificación el abdomen agudo traumático, que puede ser que cuando implique lesión de víscera hueca será además un abdomen agudo inflamatorio que produzca lesión de víscera hueca, o puede ser traumático, lesión de víscera sólida, que va a producir generalmente un abdomen agudo hemorrágico. En cuanto a su manejo, el paciente con un abdomen agudo debe hospitalizarse para poder ser observado. En cuanto a las medidas generales que deben tenerse de primera instancia, es la colocación de una sonda nasogástrica, sobre todo en los abdómenes agudos obstructivos, sonda vesical para ver si el paciente está bien hidratado o si no hay una buena perfusión renal, catéter venoso central, también para ver cómo está su presión venosa central. Se debe iniciar una cobertura antibiótica y lo mejor es que un mismo equipo quirúrgico lo evalúe en varias oportunidades para poder tener una idea de cómo va evolucionando el cuadro del abdomen agudo. Las funciones vitales deben tomarse de manera horaria y luego de que el paciente se encuentre compensado, ya se pueden empezar a realizar los exámenes auxiliares que vimos en la lámina anterior para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Y finalmente, si después de todo esto hemos concluido de que el paciente requiere una cirugía, la cirugía será una laparotomía exploratoria. Entonces, en el enfoque del abdomen agudo, vamos a tener, después de haber hecho nuestro examen físico, la sintomatología, el examen físico, haber realizado nuestros exámenes auxiliares, ya sea exámenes de sangre, de orina y los estudios por imágenes. Finalmente, después de todo ello, yo voy a concluir que el abdomen puede requerir una operación de inmediato en los casos de abdomen agudo quirúrgico, o que requiere que se reevalúe para tomar una decisión que puede ser operar o no operar, o que definitivamente no se debe operar porque está contraindicado, quiere decir en el abdomen agudo médico. ¿Cuándo un abdomen agudo es necesariamente quirúrgico? Existen condiciones en las cuales definitivamente hay que operar. Cuando el paciente presenta neumoperitoneo, quiere decir que hay ruptura de víscera hueca, por lo tanto es quirúrgico. Cuando hay un hemoperitoneo, que generalmente se debe a una lesión o una alteración a nivel de víscera sólida, y ante un hemoperitoneo se debe operar. En los casos de obstrucción intestinal, generalmente es como en la diapositiva anterior, hay que reevaluar para tomar una decisión. No siempre al primer diagnóstico de obstrucción intestinal se opera, pero si en las reevaluaciones el paciente continúa obstruido, o que tiene un débito por sonda nasogástrica muy alto, o que este débito tiene características de secreción fecaloidea, en ese caso es seguro que es una obstrucción intestinal que requiere una laparotomía. En los casos de peritonitis generalizada,
Generalmente a la cabeza la primera causa, la apendicitis aguda complicada. En segundo lugar, la diverticulitis. En tercer lugar, la colecistitis aguda perforada, complicada y perforada. En la peritonitis postraumática, que puede ser por trauma abdominal cerrado o por trauma abdominal abierto, o por generalmente trauma por proyectil de arma de fuego, van a dar lesiones de peritonitis postraumática, es también quirúrgico. En los casos de ruptura de aneurisma de aorta abdominal, esta patología aguda es también quirúrgica. O cuando hay compromiso hemodinámico del paciente que no responde al tratamiento médico. En ese caso se pueden realizar una laparoscopía diagnóstica o mejor una laparotomía de frente para poder saber qué es lo que pasa en el paciente. Hay algunas condiciones especiales en el abdomen agudo, por ejemplo el abdomen agudo de la gestante. En este caso existe dificultad para el examen físico debido al crecimiento uterino. El aumento de tamaño de útero va a hacer que algunas de las vísceras, sobre todo las vísceras huecas, se puedan movilizar y variar la localización del órgano. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, que se presenta en uno de cada 1500 gestantes y con una frecuencia similar en los 3 trimestres. Este apéndice topográficamente pudiera encontrarse en el hipocondrio derecho debido a que el útero desplaza el apéndice y el ciego hacia la parte superior o subhepática. Y el dolor generalmente es en hipocondrio derecho, que podría ser confundido a un dolor por colecistitis aguda. Abdomen agudo en el embarazo pueden deberse a la cabeza, a apendicitis aguda. Sin embargo, también podría presentarse una colecistitis aguda, sobre todo si se presenta una colecistitis aguda, esta hay que tratarla de llevarla al segundo trimestre, que es el mejor trimestre para operar a una gestante. De preferencia, enfriar el cuadro y no operar. Pero si continúa la sintomatología, si se debe operar, lo mejor será que se opere en el segundo trimestre. Las pancreatitis agudas también puede presentarse y producir abdomen agudo en el embarazo, una úlcera perforada, también una ruptura espontánea de hígado, sobre todo en los casos de preeclampsia severa o eclampsia. El hígado puede estallar en ruptura espontánea. En los casos de ruptura uterina, que generalmente se presenta en el tercer trimestre, o en el caso también puede producirse una torsión de ovario. Otra condición específica que debemos tener en cuenta es el abdomen agudo en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o pacientes que tengan inmunosupresión. En los inmunosuprimidos es frecuente la infección por citomegalovirus. Y la infección por citomegalovirus va a producir tres cuadros clínicos. Un cuadro clínico de úlceras, producir úlceras a nivel gástrico o a nivel de esófago. Puede producir sangrado también en el tracto gastrointestinal o puede perforar una víscera hueca, en cuyo caso está indicada la cirugía, solo en la perforación. Los dos anteriores se debe tratar de realizar tratamiento médico. No es lo mejor operar a un paciente con citomegalovirus porque todo el tracto digestivo se va a encontrar inflamado y puede tener una mala evolución posoperatoria. Ahora veamos algunas causas, mencionemos algunas causas de abdomen agudo médico. Tenemos la peritonitis bacteriana espontánea,
Esta peritonitis puede presentarse en patologías como la cirrosis hepática, cuando hay ascitis a tensión. Esta puede producir una peritonitis bacteriana. En términos generales, la fisiopatología de la peritonitis bacteriana espontánea es que esta puede ser de origen hematógeno, venir de una infección por vía sanguínea, o por traslocación bacteriana hacia la cavidad abdominal, generalmente cuando ya hay líquido peritoneal, como es en el caso de la cirrosis, cuando se produce la ascitis. O sea, una ascitis infectada puede producir una peritonitis bacteriana espontánea. Generalmente este tipo de peritonitis son monobacterianas y puede presentarse en adultos, en niños, o en pacientes también que se realizan diálisis peritoneal, que tienen su catéter de diálisis en el peritoneo y por manipulación puede infectarse. Nuevamente regresemos al cuadro. Otra causa de abdomen agudo médico es la anemia falciforme, conocida también como drepanocitosis. Esta anemia es una enfermedad autosómica recesiva, como recuerdan, donde se altera la síntesis de la hemoglobina. Vamos a tener lo que es la hemoglobina S y células en media luna. Es bastante frecuente en la raza negra, sobre todo en pacientes del África, donde se encuentra alrededor de 40 a 60% de la población, de prevalencia en la población. El dolor abdominal va a ser causado ya sea por un infarto esplénico o por una isquemia mesentérica. Además, la hemólisis crónica puede producir secundariamente litiasis vesicular. La gastroenterocolitis también es otra causa de dolor abdominal y puede simular un cuadro de abdomen agudo médico. Pacientes que están constantemente con antibióticos, que están recibiendo por largo tiempo antibióticos, pueden desarrollar un cuadro de colitis pseudomembranosa, que es causada por el germen Clostridium difficile. O sea, la colitis pseudomembranosa es causada por el Clostridium difficile, gracias a que se ha barrido el resto de la flora intestinal por los antibióticos que el paciente ha recibido. Otra causa es el saturnismo o también intoxicación por plomo. Este saturnismo generalmente se presenta en niños cuando utilizan juguetes que contienen sales de plomo. Se va a producir un dolor abdominal intenso, recurrente, muy agudo. Esto es generalmente en niños. La porfiria aguda también es otra causa de abdomen agudo médico. Esta es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante y que es más frecuente en la mujer joven. En esto se produce un déficit enzimático en la cual se va a acumular las porfirias, que son las porfirinas, que son precursores del grupo M. Al acumularse las porfirinas, estas van a aumentar en sangre y en orina y van a producir crisis dolorosas abdominales y lumbares muy intensas y recurrentes, que se asocian a compromiso neurológico como confusión e irritabilidad. Otras causas de abdomen agudo médico son la fiebre mediterránea familiar, también llamada enfermedad periódica recidivante. Es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva ligada a mutación de un gen situado en el cromosoma 16. Es frecuente en judíos y armenios. Se va a caracterizar por crisis dolorosas abdominales muy intensas, difusas, que duran algunas horas, con fiebre y líquido peritoneal. Los factores desencadenantes pueden ser el frío o el estrés, o un estrés muy fuerte psíquico. Muchos de estos pacientes con esta fiebre mediterránea familiar son operados
se realiza una laparotomía y son causas de laparotomías llamadas en blanco, porque lo único que se va a encontrar a la macroscopía, los hallazgos operatorios, es un proceso inflamatorio o una hiperemia de todo el tracto digestivo, los intestino delgado, estómago, duodeno. O también puede producirse como un cuadro de obstrucción intestinal. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación, porque algunos de estos pacientes, como han sido operados por una laparotomía y se ha producido laparotomía en blanco, y como esta enfermedad es periódica, el dolor puede regresar, pero la siguiente operación puede que se deba a una obstrucción intestinal por vías y adherencias de la cirugía previa.